Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy con el equipo al completo, ya don Carlos regresado de Córdoba. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo muy bueno. bueno. ¿Qué tal por esas tierras andaluzas? Pues descubriendo que no puedo hablar de un milagro andaluz porque tampoco se trata de eso, pero sí de ver cómo Andalucía prospera y cómo nos vamos poquito a poco quedando en esta tierra preciosa de Cantabria un poquito atrás. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo, muy buenas tardes. Bueno, pues hoy a mí me gusta también dar buenas noticias. Bueno, lo que más me gusta es dar buenas noticias, lo que pasa que es poder darlas, ¿no? Y hoy vamos a dar una noticia, además aquí tenemos al presidente del Colegio de Agentes Comerciales de Cantabria y miembro también del Comité Nacional de Agentes Comerciales, y nos puede dar su impresión al respecto. Yo creo que en principio positiva, pero lo habrán analizado. La presidenta de Cantabria, la señora Buruaga, ha anunciado hace unos días lo que se llama Plan de Choque para la Autonomía, dotado con casi 38 millones de euros, permitirá a autónomos disfrutar de la cuota cero y se incentivarán las subvenciones al sector. Es, desde luego, como enunciado, es una magnífica noticia. Otra cosa es que luego el sistema burocrático de este país o de esta región sea rápido, y entonces, desde luego, será completar el éxito y no quedarse en algo mediocre. ¿Cómo lo han visto el sector de los agentes comerciales, precisamente uno de los más afectados al respecto, don Aurelio? Sí, bueno, yo sin ninguna duda los autónomos, yo diría que era el sector pues más abandonado que había por parte de la administración, abandonado en el sentido de colaborar y de ayudarle, porque no era en absoluto abandonado a la hora de aplicarle impuestos, de aplicarle cuestiones burocráticas y esto. Y entonces era un sector que estaba en caída libre. Es un sector muy importante porque aquí en Cantabria estamos hablando de 40.000 autónomos, lo cual, sí, fíjese usted el significado que eso tiene en el tema del empleo. Cada autónomo, además, o la gran mayoría tiene un empleado o dos. O sea que quiero decir que en términos de empleo, es un sector importantísimo. Y por fin yo he visto un poco lo que ahora dice lo que dice el gobierno de Cantabria que va a hacer, y a mí me parece muy acertado. Además, me parece acertado en todos los órdenes, porque va a haber partidas importantes de ayuda para apertura de nuevos negocios, implantación de nuevos autónomos, pero también que van a eliminar todos los elementos burocráticos superfluos. Esa es la clave, ¿no? Que impedían, claro, eso es muy importante, porque hasta ahora las ayudas que había, al final analizaba usted, veía la letra pequeña y eran inviables, o sea, era un canto al sol. Es que es uno de los problemas, ¿no? Entonces, que pasa, por ejemplo, con los fondos comunitarios, Next Generation, que solo lleva a las grandes empresas que tienen capacidad burocrática para ir desentrañando ese lío, ¿no? El autónomo, pues yo diría que es un poco como el corredor de fondo. Sí. Es un empresario absolutamente solo, y cada paso que da le cuesta dinero, costos de todo tipo. Entonces a mí me parece que es un plan muy interesante, que tendrán que ir perfilándolo, y es necesario que lo hagan en el menor tiempo posible, porque yo creo que hoy los autónomos están en la unidad de cuidados intensivos, el riesgo de pérdidas de empleo y de cierres de autónomos es inminente. Y creo que es muy oportuno, y además demuestran una sensibilidad con respecto a un sector que se merece que se le tenga en cuenta. Pues nos alegra la noticia. ¿Algún comentario al respecto o pasamos a otro tema, Una pequeña don Carlos? Es una magnífica noticia, como dicen, y además teniendo en cuenta que es una responsabilidad que asume el gobierno de Cantabria y que no es suya. Porque en definitiva, tanto el tema de autónomos o una parte importante no es suya. Y simplemente decir que nosotros, en mi caso, abogamos no por la subvención, sino por conseguir que los autónomos tengan un entorno fiscal y jurídico muchísimo más... No, sería empezar a andar, pero efectivamente, la política exclusiva. Yo creo que en esto es necesario, porque como dice don Aurelio, están en la UBI y hay que ayudar. Pero una vez que anden, no podemos seguir en este país por la política de la subvención. Y eso es lo que hay que contar. El dato curioso es que en el primer mes del año, Argentina, por primera vez en 40 años,
ha tenido un superávit primario. Eso es algo, porque de tanto que ha cerrado gasto. Imagínense España, los chiringuitos que podríamos cerrar. Vamos, tendríamos con la recaudación que está teniendo, estaríamos en superávit, pero bueno, inmediatamente. Luego, esa es algo que se puede demostrar. Bueno, pues después de esta buena noticia, vamos con el asunto agrícola, que a mí me preocupa a medio, a largo plazo, y además es el futuro de la, bueno, y casi diría de la humanidad, pero el futuro de Europa, de los españoles, por supuesto. El desprecio a la agricultura y a la ganadería tiene que ver mucho, esto es un enunciado que hago yo, con el globalismo y la Agenda 2030, la que yo llamo particularmente Desastre 2030. El sector agrario español soporta 20.000 normas españolas, según el estudio publicado por una serie de economistas, Juan Mora Sanguinetti, Javier Quintana, Isabel Soler y Roc Spuck. Un aumento en la complejidad regulatoria tiene un impacto directo en el empleo. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos? Los ciudadanos podemos votar, sublevarnos, tener opinión. Y vamos a tener una opinión y una posibilidad en las elecciones al Parlamento Europeo en el mes de junio. Y habrá que examinar los proyectos de los partidos políticos, aquellos que se queden, bueno, yo, la Agenda 2030... Bueno, que es el problema que van a tener algunos, y otros que dicen, no, nosotros queremos quitar la Agenda 2030. Bueno, pues esta es la realidad de una agenda tóxica que luego, en su desarrollo, parecen muy bonitas las palabras, en su desarrollo es realmente peligrosa incluso para la producción y muy beneficiosa para unos pocos. Don Carlos, vemos cómo están los ganaderos, los agricultores en toda España, hay que seguir ayudándoles, tienen que seguir en la batalla, siguen en Europa y yo creo que esta es la clave. Además, tenemos que ser tremendamente comprensivos con ellos porque, como yo creo que todos entendemos, cuando un trabajador se pone en huelga, paraliza a una empresa, paraliza la generación de recursos y puede hacer daño de esa manera en la pretensión de alcanzar sus intereses individuales. Pero el ganadero o el agricultor, más allá de la tractorada, no puede dejar ni de ordeñar a sus vacas ni de arar su campo. O sea, no puede parar seguidamente 20 días como una empresa. No puede. Lo único que puede hacer, desgraciadamente, y aquí, fíjese que a mí no me gustan y tampoco abogo por eso, por cortar carreteras ni nada, pero la única protesta que pueden hacer para hacerse visibles es a las tractoradas que están haciendo y poco más. Por eso yo y ya dejar de suministrar alimentos, que quizás sea, es que eso... porque es que el gobierno de España es el único que no ha dado absolutamente nada. En todos los sitios han sacado temas importantes. En Francia el asunto del barbecho, menos problemas técnicos. No. Aquí, es más, el ministro dice que es que, claro, va a ir a la reunión del lunes a Bruselas, pero que no cree que pueda sacar ni esto ni lo otro, porque el país más globalista, más dependiente de las ideas de Soros, del Foro Económico Mundial, es España. Es decir, todo lo que estamos viendo aquí en España es la política más agresiva en materia climática, etcétera, porque no tienen nada que ofrecer y lo que están es en un proyecto ajeno, don Carlos. Pues efectivamente, al final nuestros agricultores están, siendo un problema fundamentalmente europeo, los nuestros están muchísimos más desamparados y lo hemos visto con los alemanes o los franceses. Nuestro gobierno no está haciendo absolutamente nada. Supongo que tiene mucho que ver con ese manual de resistencia al que nos tiene acostumbrados nuestro presidente del gobierno, que es dejar pasar y que el tiempo lo termina curando todo. Dice usted la Agenda 2030. La Agenda 2030 es como si dijéramos, ¿quién no quiere la paz en el mundo? Pues bueno, sí, pero luego cogen el desarrollo, uno la lee y dice, bueno, una cosa inocua, unos mensajes muy genéricos, pero en algún sitio enseña un poco la patita, pero luego el desarrollo es tremendo lo que están. Pues un desarrollo que mal encarado, pues lo que puede hacer es dejar, como nos ha pasado, y lo hemos visto en Europa con la guerra de Ucrania, al final nos ha dejado totalmente desamparado contra aquellas potencias como... Que ojo, que es lo que hay en la ONU, porque en algunas de las naciones de esto viene desde la ONU, que está tomada
está tomada por la izquierda más radical. Esa es la realidad. Curiosamente, por la izquierda más radical, que viene amparada por países como pueden ser Irán o Rusia, que son curiosamente lo que no defiende para los demás la Agenda 2030 y China, pero ellos no la aplican. Don Aurelio, ¿qué le parece todo el tema este? Y sobre todo un comentario, yo me lo he propuesto como reto personal, mis comentarios, etcétera. Es decir, denunciar la Agenda 2030 porque además en el fondo va contra la libertad individual, contra el libre albedrío al final de todo. No lo dice abiertamente, lógicamente. Si se lo pusiera en la agenda sería desde el inicio No, es de forma disimulada, poco a poco. Y este señor Schwab, este personaje que es el presidente del Foro Económico, este hombre de una trayectoria personal más que vidriosa, este personaje que se atreve a decir, no tendréis nada y será feliz. Pero él tendrá avión privado, fincas, no sé qué. Es decir, todo es un engaño globalista y a base de mentiras. Don Aurelio. Bueno, la implantación que se pretende de la Agenda 2030, yo creo que es una de las cosas más graves que nos pueden pasar hoy a los países, que le puede pasar a Occidente, porque aborda prácticamente todas las formas, incluso de vida de la gente. Es la implantación de una dictadura total y absoluta y de un sistema en el que el pueblo no ha participado en absoluto. La Agenda 2030 no emana de la gente, de la ciudadanía, de los países donde existen democracias, no emana de ahí, sino que viene impuesta. Y viene impuesta además por criterios, como bien ha dicho usted, de unos personajes que no son en absoluto de fiar, como es el propio presidente y como son toda la izquierda que está metida. Es un proyecto de esta izquierda que busca la manera de... Izquierda capitalista, juntos a... Sí, bueno, es que ahora a esa izquierda, es que estos capitalistas ahora son comunistas todos, sí, exacto. Porque han visto que el comunismo actual les permite... El comunismo actual ya no es solidaridad, ya no tiene nada que ver con el marxismo. Con la justicia social. Ni con la justicia. El comunismo actual es, mire usted, como decía Llamazares, que le decían que tenía 5 millones de euros en el banco, decía, oiga, ¿es que un comunista tiene que vivir debajo de un puente? Hombre, yo creo que entre vivir debajo de un puente y tener 5 millones... más cerca hay casas, hay otras. Bueno, los comunistas hoy quieren ser millonarios, pero además quieren tener el poder sobre las personas. Y hay una cosa en la Agenda 2030 que debe asustarnos a todos, y es que todo lo basan en el objetivo sostenible. Todo pretenden que sea sostenible. Y esta palabra de sostenible en boca de gobiernos y en boca de políticos es atroz. Todo lo que dicen que es sostenible son recortes. Agricultura sostenible, la mitad. Agua sostenible, la mitad. Pensiones sostenibles, la mitad de las pensiones. Es decir, sostenible y armonización son dos términos que emplean que sí, mire qué bien, hacerlo sostenible, hacerlo para... No, supone recortes y supone empobrecimiento. Y además produce un efecto, aunque ahora voy a acabar con una noticia positiva al respecto de Wall Street. Siguiente, todo lo solucionan con subvenciones, con lo que generan una deuda tremenda que es el paso final. Y yo creo que el horizonte de ellos es cuando la deuda explote, cuando la deuda explosione totalmente, es cuando ese es el escenario que ellos están esperando. Por eso no les importa la deuda. Y la deuda es una amenaza para todos nosotros, de nuestras libertades. Y hay deuda que en momentos importantes para construir cosas es necesaria, pero la deuda como deuda en sí, lo que nos hace es cautivos de las personas aquellas en que se les debe. Bueno, iba a decir una noticia, que Wall Street, varios bancos, JP Morgan creo que entre ellos, están abandonando el tema de las políticas climáticas. Están empezando a abandonar, la partida se está empezando a equilibrar del otro lado por la resistencia que hay
Y están viendo, y pues todo en Estados Unidos, no quiero decir como en Estados Unidos gane Trump. Entonces sí que ese es el gran miedo que tiene todo este globalismo. A mí Trump no me llama la atención como un personaje, pero desde luego es un personaje que es antiglobalista, en el sentido de que está en contra de estas élites, Schwab, repito, Bill Gates, Soros, a todos estos les trae por la calle de la amargura. Basta que lo haga para que yo le apoye, digo, intelectualmente. Yo no estoy en sus formas y en sus maneras, ¿no? Es todo lo contrario de lo que quiera el globalismo, debemos de ayudar. Porque esta gente, don Carlos, quiere sustituir los derechos individuales, las grandes conquistas del siglo XVIII y XIX, por supuestos derechos colectivos. Hay dos cosas que quería también apuntar contra la agenda, no, sobre la Agenda 2030. Primero, que la Iglesia Católica no la apoya. También que lo sepamos. Sí. O sea, la Iglesia no está en contra, pero tampoco... No, tiene temas personales. Claro, en cuanto ha buceado un poco al principio con el tema climático y tal, pero claro, va contra el individuo. Es que es lo que iba a decir. Y a mí, por ejemplo, el señor Trump no me gusta porque el señor Trump, más allá de las formas, desde el punto de vista económico, no es un hombre que busque la libertad económica y el igualitarismo. Lo que busca es el proteccionismo de su país. De su país. Para sus conciudadanos pues puede estar muy bien, pero una cosa es el globalismo y otra cosa es la libertad de mercado. Y a mí el señor Trump no me gusta porque efectivamente está en contra de ese globalismo que no es sano, pero también está en contra de la libertad de mercado. O sea, es un proteccionista en estado puro, y a mí no me gusta, me gusta la libertad económica y la libertad individual. Y contra eso está la Agenda 2030, por lo tanto tenemos que estar en contra de ella en esos matices. En otras cuestiones, pues como lo que decía antes, ¿quién no va a estar a favor de la paz en el mundo? Bueno, ¿alguna cosa al respecto y acabamos este tema? Sí, porque sí, yo creo que el problema de la Agenda 2030 es que viene impuesta desde la Organización de Naciones Unidas y los gobiernos como el de España se ha volcado con ella. Pero además, como están presionando a todas las comunidades autónomas... y hay mucho dinero por debajo. A las organizaciones también, a los organismos locales y todo esto, pues resulta que todo el mundo está volcado con ello. Y eso es una catástrofe. A mí me gustaría ver cómo ahora la Comunidad Autónoma de Cantabria y los ayuntamientos empiezan a cuestionar aspectos de la Agenda 2030, porque hay un objetivo. Todo está supeditado a eso que llaman ellos los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro, es un cuento chino. Esto es un cuento chino absolutamente, porque sí, desarrollo sostenible, que es limitación de todo, incluso de la energía, del agua, porque ya ve usted que están destruyendo prácticamente los pantanos, las presas, las energías, las nucleares, el carbón, todo eso desaparece, pero eso no lo hacen los países competidores como China o incluso Marruecos, incluso tal, que para nosotros puede ser mortal. Marruecos ahora, que pretende, por ejemplo, hablamos de la carencia en las faltas de agua, pero hombre, quieren hacer fértil el desierto del Sáhara, ¿no? O sea, quiero decir que tiene que haber una, si no oposición frontal, porque es muy difícil ir contracorriente como la que hay en este momento, pero empezar a cuestionar la Agenda 2030 pensando que eso no es ninguna panacea, sino que puede ser catastrófico para las formas de vida y el desarrollo de los países. Vamos a cambiar de tema, porque este tema no lo quiero dejar pasar. No es un tema propiamente económico, sí, todo tiene relación, porque detrás de todo siempre hay necesidad de dinero para poder atender. Pero para mí es un reflejo, es una foto fija del declive moral, ético que hay en el mundo político, que al mismo tiempo es un reflejo de la propia sociedad. Y me refiero a la reunión días pasados en Madrid de los enfermos de ELA en el Congreso de los Diputados, que tuvieron que hacer muchos esfuerzos para trasladarse allí, porque son personas con mucha dificultad para poderse mover. Y bueno, pues en una de las salas de comisiones solo había 5 diputados. 5 diputadas. Bien, al margen de la falta de respeto a ese proyecto, un proyecto de ley que lleva 5 años, hay que atender a un enfermo de ELA puede estar en el coste de 80 y 90.000 euros perfectamente.
Es decir, pero como son 2000 y pico en toda España, con un presupuesto en torno, se hablaba entre 100 y 150 millones, pero no más, incluso algo menos, se podría atender perfectamente. Bien, hay también muchas familias que tienen que pedir créditos y otras que están en una situación extrema. Bien, en el mismo momento aparecía en un diario, o no que diario, que había un expediente para comprar más Falcon, cambiar los Falcon por 800 millones, luego han rectificado, se les ha caído la cara de vergüenza y dice que no, que ese era un proyecto del Estado Mayor, luego lo tenían en mente. Pero a mí me da igual. En esas mismas fechas se aprobaban no sé cuántos millones para Marruecos. Oiga, primero lo de casa. Primero lo de casa. Lo que se está dando a Marruecos es un escándalo. Es un escándalo. Land Rover, lanchas, dinero. Entonces, a mí, primero lo de casa, porque esto sale de los impuestos de los españoles. Y esto lo único que demuestra es una cosa, que estamos en un estado fallido, realmente. El estado fallido es cuando ética y moralmente ya casi ni hay la ley, porque ya los políticos han perdido su propia vergüenza. No tienen vergüenza, la mayoría. Yo conozco a parlamentarios que tienen buen corazón, alguno que ha estado aquí y que yo le conozco personalmente y sé que está disgustado con todo esto. Pero, claro, entran luego en el grupo, el partido, la secta, que es lo que se convierte en la mayoría de los partidos. Sin quererlos o queriéndolo, los partidos políticos acaban en sectas, semisectas. Bien, y entonces tenemos esto, y claro, yo lo que trato es de que la gente medite, cuando sacamos enunciados aquí, piense luego. ¿Qué sensación le da a usted, don Carlos, usted que conoce muy bien el mundo de la sanidad, de que esto no significa que nuestras raíces, nuestra ética, nuestra moral se ha dilapidado? La foto, yo he visto una foto que es demoledora. Se ve esa sala del Congreso que está en una parte llena a rebosar por pacientes e intervinientes de la asociación y la de los diputados completamente vacía. Como usted decía, pues 4 o 5 puestos llenos. 5. Lo enlazo también con lo que usted comentaba antes y la Agencia 2030. Es curioso. El Estado español está dando, como usted bien dice, dinero no solo a Marruecos, sino a muchos países. Y de ese dinero que se destina a Marruecos, además de lanchas y cuestiones para su policía, para su policía de fronteras y su policía que a nuestra policía y Guardia Civil no le da, incluso dinero para construir desaladoras en el Sáhara. Se vive no solo con los enfermos de ELA, si hay una cosa todavía muchísimo más cercana y que nos puede pasar a cualquiera. Si en nuestra casa alguno de los que vivimos, de nuestros familiares, sufre una enfermedad que le haga de una manera introspectiva pasar a ser un dependiente, un ictus, una cosa así, que espere luego, sí. De repente se va a ver envuelto en una maraña administrativa de tiempo y de gasto, difícil de asumir, en un desamparo total y absoluto. Eso nos puede pasar y de hecho pasa constantemente aquí. Gente que espera, yo no sé si ahora cómo estarán las listas, pero puede estar meses esperando una residencia para una persona impedida. Pues algo así, si Dios quiera. Yo no sé ahora el tiempo, no me gusta hablar. Un ictus que puede pasarle a una persona joven y que de repente se ve pues totalmente incapacitado, impedido y con imposibilidad para vivir en su domicilio. Sí, la parte urgente de Valdecilla estupendamente, pero luego hasta la concesión del grado de discapacidad o la concesión de una plaza pueden pasar meses, pasan muchos meses que desgraciadamente la familia tiene que afrontar con el mayor prácticamente de los desamparos. Eso aumentado en un grado superlativo por lo que tiene de catastrófico esa enfermedad, lo pasan los pacientes de ELA, que han pedido además una cantidad de millones que son irrisorios para pero he dicho yo las cifras más o menos para lo que este país gasta en otra, no el Falcon, que al Falcon es lo de menos, lo que usted bien decía, el dinero simplemente que se están dando a países para cuestiones totalmente anodinas y fuera de todo sentido. 2 minutos, los últimos, para usted, don Aurelio. Los políticos se quejan de que decimos que están en la degeneración moral. Casos como este del otro día lo pone de relieve, lo pone sobre la mesa. Hay una degeneración moral total y absoluta por parte de la clase política.
se da cuando no guardan un minuto de silencio por unos servidores públicos que han sido asesinados, pero lo del otro día era patético ver que les dicen que van a ir a visitarlos, como decía Unzúe, va a ir a su casa a verlos, y había de 350, 5 diputados ahí esperando. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Yo cuando se habla de que alguien dice que es que ganan poco, vamos a ver, yo creo que ganan mucho más de lo que se merecen. Hay una endogamia política atroz y hay una falta de respeto a la ciudadanía que es incompatible con la moral. Creo que con la moral y con la moral democrática. Esa es la quiebra del sistema. Esta es la razón fundamental de los políticos, es servir a la ciudadanía, conocer sus necesidades y atenderlas y priorizar cosas como lo que acaba de decir ahora don Carlos, que conoce muy bien ese tema, puesto que dirige un hospital donde atienden a personas de ese tipo, de deterioro cognitivo. Un gran hospital, además. Un gran hospital, uno de los mejores hospitales del norte de España. Bueno, pues creo que esto demuestra que los políticos se merecen la crítica que se les hace, sobre todo cuando se habla en la línea de esa degeneración moral, de que son... Pero todo es por el sistema que pervierte a la persona, porque individualmente tú estás luego con muchos de estos políticos, son personas magníficas, pero el sistema en el que entran les atrapa y no les deja actuar, y yo creo que tiene que empezar a Bueno, pues tenemos que poner punto final. Don Carlos, muchísimas gracias. Un saludo. Don Aurelio, muchísimas gracias. La próxima semana, Dios mediante, no podremos estar, estamos de viaje, estamos fuera, hay que tomar oxígeno, no es que aquí no lo damos, pero el siguiente programa, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes, con más información y con más temas. Les deseamos que tengan una feliz semana. Dios mediante, dentro de 15 días estaremos de nuevo con ustedes. Paz y bien.